Veloz, historiador, profesor de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. ¿Cómo te va, Artur? Gracias por compartir estos minutos para Uruguay. Estamos todos atentos a esta noticia, ¿no? Que ha, de algún modo, movilizado a todo el planeta. Un presidente, nada menos que de Brasil, donde la pandemia todavía está calando hondo con COVID. Un presidente que se ha reído de la pandemia y que sus mensajes desde que todo esto comenzó han sido de descreimiento hacia que es una enfermedad que no hay que tenerle miedo. Una gripeciña. Una gripeciña, como ha dicho, ¿no? ¿Cómo ha tomado el brasilero esta noticia y cuál es el comportamiento hoy? Lo que percibimos desde Uruguay es que es una sociedad dividida, ¿no? Están los pro-bolsonaristas y aquellos que lo combaten. Sí, hola, buen día. ¿Me escuchan bien de entrada? Perfecto. Bueno, me alegro muchísimo la invitación para participar con ustedes porque, bueno, estamos tan cercanas y no sabemos mucho lo que pasa en Uruguay y supongo que ahí también hay mucha curiosidad de lo que está pasando en Brasil, ¿no? Y en este momento, más que nada, porque nos sorprendió a todos esta noticia de que el presidente Bolsonaro estaría con el coronavirus. ¿Por qué? Porque siempre lo negó, ¿no? Si se acuerdan ustedes, hace unos meses, al principio, cuando empezó la pandemia, y él se fue a Estados Unidos, cuando volvió, corrió la voz que, bueno, que él estaba con la enfermedad. Y él lo negó y no quiso hacer los exámenes, después lo hicieron un mandato de justicia para que presentara el resultado de los exámenes y al final era negativo. Y bueno, y siguió con su política de negarlo todo, ¿no? Es impresionante porque sigue. Y ahora, de la nada, muy rápidamente dice, estoy con COVID-19 y salió el resultado así, de golpe. Y bueno, y nada, y ya se está tratando con cloroquina. ¿Cómo fue el efecto de eso de forma muy inmediata en Brasil? En las redes sociales, en la internet, que está muy dividida, mucha gente no cree que está con la enfermedad, por increíble que parezca, ¿no? Tenemos un presidente que cuando dice una verdad no le creemos y cuando dice una mentira le creemos. O sea, es una distopía total lo que estamos viviendo acá. Y la reacción inmediata fue esta, negarlo, ¿no? Decir, no, él es un cuento. ¿Por qué? Porque le conviene, en este momento le conviene, esta es la teoría, ¿no? Le conviene que esté enfermo porque eso quita, ¿no? Resta atención de otros temas que están muy fuertes acá, que son todas las investigaciones que se acercan a la familia del presidente. Claro. O sea, ese es el primer momento. Los medios lo tratan como un hecho real, o sea, el presidente está infectado y se está tratando con cloroquina. Parece que los medios están un poco de cuidado con el tema por todo eso lo que yo dice, ¿no? Acá en el Uruguay la salud del presidente es un tema de Estado, ¿no? Hemos tenido otras cuestiones distintas, pero también que atienda la salud del presidente. ¿No se ha comunicado de manera formal que el presidente tiene coronavirus? ¿No ha salido capaz que el médico del presidente a dar el parte médico más allá de lo que pueda decir Bolsonaro a nivel público? ¿Cómo se ha tratado a nivel estatal esta cuestión? Bien, bueno, este es uno de los temas más complicados de lo que es el gobierno de Bolsonaro, ¿no? La comunicación no tiene las mismas características que siempre han tenido cuando un presidente se manifiesta. O sea, el presidente tiene una cosa nueva que es lives de YouTube todos los jueves. Todos los jueves hace un live de YouTube. Eso desde que empezó su gobierno, desde enero, ¿no? Eso nunca se había hecho. O sea, es un presidente que se mueve por las redes sociales, ¿no? Y todo su sistema de comunicación es siempre muy truncado. Tardan a dar noticias, no es algo formal como dice usted, ¿no? Que se esperaba, que viene el vocal del vocero del gobierno y llama a la prensa y dice, mira, tenemos una información importante para usted con todos los datos, con un médico que pudiera estar ahí en este momento. No funciona así. Este caos es como una característica de este gobierno. Supongo que tiene sus razones y sus intenciones, ¿no? Pero de hecho,
acá la salud del presidente también es un tema de Estado, pero este presidente maneja la relación entre su vida personal y el Estado de una forma muy distinta a todo lo que estábamos acostumbrados en Brasil. Bien. ¿Cuál es el estado actual, Artur, de lo sanitario, ¿no? Los hospitales? A nosotros nos llegan imágenes de fosas comunitarias, ya sabemos que hay más de 60.000 decesos y más de 1 millón de contagiados. ¿Cómo se está tratando a medida de los hospitales públicos o privados allí? Bueno, eso es lo más grave que está pasando en Brasil, es que las informaciones son... Aquí tenemos un problema que pasa igual en Estados Unidos, ahora un poco más blando en Estados Unidos. Cuando vos tenés un gobierno que niega una pandemia, todo el sistema se desagrega. O sea, todo se está manejando con los gobernadores de las provincias, de los estados, ¿no? Y los prefeitos de las ciudades. Entonces, eso fue una decisión que tomó la Suprema Corte de Brasil, de decir, el presidente Bolsonaro quería tener el control de todo el combate a la enfermedad. Pero él no tenía una política, claramente. Ustedes saben bien, hubo cambio de ministro de Salud 3 veces, ¿no? Y en este momento estamos a más de 50 días con un ministro interino en funciones, el ministro de Salud, que es un general de ejército, ¿no? Entonces, todo el sistema funciona al nivel local, sea el Estado o sea la ciudad, y hay muchas variedades de formas de combater la enfermedad. No hay un comité central de gobierno coordinando todas las acciones. Y eso hace con que en algunos lugares tengamos un poquito más de éxito en contener la pandemia, y en otros la cosa se fue de la mano porque ya fue muy en el principio, cuando era necesaria una acción rápida del Estado, tardó mucho. Fue el caso que nos tomó de sorpresa con lo que pasó en Amazonas, por ejemplo, o en Pará, estos estados del norte de Brasil, ¿no? que tenían los números más altos, ahora parece que llegó al plató también allá, y donde hubo estas escenas que se refieren ustedes, que son terribles, de estas muertes muy rápidas, y tuvieron que improvisar lo que eran, por ejemplo, los funerales, ¿no? Por otro lado, se ve un problema del sistema de salud pública, porque toda la carga está llegando al sistema de salud pública. O sea, los hospitales privados también tienen una carga están llegando personas, pero el sistema de salud pública es el que está salvando la situación, ¿no? Tenemos un sistema de salud pública muy grande, muy deficitario, pero está salvando la situación. Si no fuera este sistema, quizás ya hubiéramos pasado de 100.000 muertos. Pero lo más importante de todo es la subnotificación. Claro. Estos números no son los números totales. Ahora, esta situación, Artur, buen día, ¿esto genera que la realidad, por ejemplo, económica, a nivel de empleo, sea distinta en cada estado como consecuencia de esta pandemia a través del mensaje que da el líder, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro que un país como Brasil, gigantesco, uno no puede tener una política única, por supuesto, para todo el país, porque hay distintas formas del virus circular en cada zona, ¿no? Pero el problema económico básicamente es hay que improvisar, ¿no? Y entonces São Paulo, por ejemplo, está en un sistema que fue muy duro al principio, y incluso el gobernador de São Paulo, que era un tipo que era aliado de Bolsonaro, rompió ya desde el principio con Bolsonaro, tiene su sistema propio ahí y estaba funcionando. Ahora empezaron a aflojar, ¿no? Aquí donde vivo yo, en Río Grande, ¿no? En la provincia de Río Grande do Sul, en el estado, también en la capital Porto Alegre, empezaron un poco más duro, aflojaron, ahora tienen que volver atrás. ¿Por qué? Porque si hubiéramos tenido un sistema más duro al principio, en las zonas que se iba verificando que serían las más graves, quizás no sería necesario abre y cierra, que es el peor que hay, porque toda vez que abre el comercio, que abre shopping centers, toda vez que abre, los números demuestran claramente que suben los contagios. Claro. Y ahí entonces se cerran otra vez. Esto, para el que está intentando reorganizar su vida económica, es peor que no abrir. Claro, ahora el estado de Río Grande, donde tú estás, que es el que nos importa mucho el Uruguay, porque es
con el que hacemos frontera, dentro de lo que es Brasil, ha tenido una conducta, digamos, ejemplarizante, ¿no? En materia de casos y en materia de reacción. Ha sido distinto, digamos, el manejo de la pandemia que, por ejemplo, en San Pablo o en Río de Janeiro o en otras partes del Brasil. ¿Eso es por la autonomía en materia de decisiones, correcto? ¿Cómo se articula eso a nivel país? A mí me parece son dos cosas. Una es la autonomía, ¿no? Que fue garantizada por la Suprema Corte. Así que el prefecto de la capital y los prefectos de la ciudad del interior y el gobernador del estado pudieron planear. Claro, si tienen más proximidad política, planearon mejor juntos. Si tienen menos proximidad política, hubo problemas en la distribución, por ejemplo, de lo que era la plata para comprar equipamientos y todo eso, ¿no? Esta es una cosa. La otra es que quizás tuvimos incluso un poco de suerte, ¿no? En esta zona el virus no llegó con tanta fuerza como llegó, por ejemplo, en el norte, que fue la sorpresa, eso sí nos esperaba, Claro. y en Río de Janeiro y San Pablo, y el nordeste también, porque son las puertas de entrada. Todos saben que este virus ha llegado desde Europa a Brasil, ¿no? Esto por lo menos es lo que la investigación ha demostrado hasta ahora, ¿no? Y como Porto Alegre y Río Grande del Sur no es una zona céntrica por donde pasa mucha gente que viene del exterior, quizás por ahí tardó a llegar, ya fue un contagio secundario, o sea, de gente que se movió dentro del país, y hubo tiempo para que a partir de Porto Alegre y la ciudad que estaba a la vuelta de Porto Alegre, se tomaran algunas medidas que pudieron contener el contagio, ¿no? Entonces son estas dos cosas juntas que operaron. Y ahora sí estamos viendo también un abre y cierra, porque, claro, el gobernador y los alcaldes, los prefectos, sufren una presión muy fuerte del comercio, del sector económico, que muchas veces, lamentablemente, no comprenden que es mejor estar 15, 20, 30 días cerrados do que estar en este abre y cierra que no soluciona el problema, ¿no? Claro. Artur, para ir cerrando, vos como historiador, como observador de la realidad, como antropólogo, ¿qué va a aprender el brasilero, el ciudadano común de esta pandemia? ¿Nada? ¿Algo? ¿Qué queda como resultado de este caos? Si esta pandemia hubiera ocurrido en situaciones políticas normales, sería una solución, un resultado, ¿no? Pasarían cosas muy distintas en términos de cómo una sociedad se mueve, cómo una sociedad se ve, cómo la empatía, la solidaridad funciona, ¿no? Porque es lo único que realmente de hecho funciona, es la solidaridad, ¿no? Es que uno diga, bueno, yo voy a salir con la máscara no por mí, sino por los otros, ¿no? Me muevo poco afuera, no salgo a dar una vuelta porque me entraron las ganas, ¿no? Pero estamos en una situación completamente atípica al nivel político y social en Brasil, como nunca que yo tenga memoria, ¿no? Desde la redemocratización en los años 80, vivimos algo así, una sociedad totalmente partida, con un núcleo pequeño, alrededor de 30%, de personas que piensan como el presidente y que tienen un pensamiento muy egoísta, y bueno, todo lo que termina con egoísta, lamentablemente, ¿no? Y también son homofóbicos, son racistas, es terrible. Ustedes saben, porque pueden acompañar por internet, ¿no? Que Brasil está realmente, no es una exageración, está viviendo un momento de mucho odio, incomprensión y anteciencia. Entonces, en ese contexto, y sobre todo la anteciencia que el presidente trata de reforzar cuando toma un medicamento sobre el cual tenemos muchas dudas todavía, ¿no? Eso para decirte que cómo vamos a salir de eso. Ahora yo te diría que vamos a salir peor, ¿no? Como sociedad, porque después que todo eso pase, que sería el momento de celebrar, va a seguir la guerra, esta guerra de incomprensión, ¿no? Esta guerra que hasta ahora no llegamos a comprenderla totalmente, ¿no? Y nos tocó esta pandemia de por medio, o sea, con un desastre sobre un desastre, diría yo. Muchísimas gracias, Artur Barceló, por habernos contado con tu mirada y con tu expertise la situación hoy pandémica en Brasil. Que tengas buen día. Muchas gracias y espero que todo salga bien en Uruguay, ¿no? Que ustedes también salgan muy bien de eso, porque
No sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿no? Quizás hasta el final del año estaremos en esa situación, pero yo tengo muchas ganas de volver a Uruguay, yo, mi familia, todos, queremos mucho volver a Uruguay. Los Bueno, esperamos. Que queden muy bien ahí. Gracias, Artur.